a 144 de esta sentencia. Reparaciones del caso. La Corte dispone, por unanimidad, que: número 1. Esta sentencia constituye por ser una forma de reparación. 2. El Estado debe establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y de su hija M, de conformidad con lo establecido en los párrafos 156 a 166 de la presente sentencia. 3. El Estado debe verificar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, a partir de la notificación de la presente sentencia y un plazo mayor razonable, la conformidad del hecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan de conformidad con lo establecido en el párrafo 172 de la presente sentencia. 4. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal. 5. El Estado debe implementar, en plazo de un año y con la respectiva disposición presupuestaria, un programa curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la provincia. El Estado debe publicar en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de este fallo, el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 183 de la presente sentencia. Número 7. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 191, 192, 197 y 204 a 206 de la presente sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos según lo correspondan los términos en los párrafos 207 y 211 a 217 la misma, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad establecida en el párrafo 210 de la presente sentencia. 8. El Estado debe, sin perjuicio de lo indicado en el punto resolutivo segundo, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 9. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. A continuación los dejaremos con un fragmento de lo que es la declaración del señor Fornerón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí mi familia me dieron todo el apoyo. Pintamos una habitación, le preparamos toda una habitación a mi hija para recibirla, su cunita. Tiene agua. Y mi abogado hizo la presentación pidiendo la restitución nuevamente de mi hija, a lo cual el juez me contesta que iba a pedir a un perito psicológica que diera su testimonio de los daños que le podía causar a mi hija. Yo nunca fui entrevistado por ese perito, tampoco entrevistó a mi hija, ni siquiera vio dónde vivía. A raíz de ese perito, el juez decide otorgar la guarda a la familia que tenía mi hija. En el fallo que da el juez de primera instancia, dice que no me entrega a mí a mi hija por ser pobre. Porque la familia estaba en mejor situación económica y que iba a estar mejor.
Muchísimas gracias por habernos prestado su atención en lo que fue nuestro caso de Fornerón e hija en contra de Argentina, con resumen de la sentencia del 27 de abril del año de 2012, con fondo reparaciones y costas. Los integrantes de dicho grupo fueron Alejandra Margarita Ramos Roldán, Rodolfo Vinicius Cuadra García, Andrea Judith Sánchez Gualín, Nelly Noemí de la Rosa Campos, María Fernanda Pérez Ventura, Fernando Manuel Fernández Sosa, Gabriela Priscila Sean Zacarías, Marlene Olivama López López, Carla Vanessa Santiago Kuhn, Pablo Josué Morales Marroquín. Perdón, pero no me coinciden. ¿Me los puede volver a presentar, por favor? Aquí solo tengo 8 registrados. Son 10 licenciados. Sí, ¿cuál es? Ahorita le vamos a presentar. Por favor. Ahí estamos. Alejandra Maranita. Rodolfo Vinicio Escobar, ya está. Nelly creo que se incorporó, ¿verdad? Nelly de la Rosa. Nelly de la Rosa. Vamos. María. Muy bien, jovenazos, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Este caso, en serio que, bueno, lo vamos a referir cuando veamos un tema de la niñez y adolescencia, como de los derechos humanos especiales. Cómo separar a un niño después que ya tiene una aprehensión con una familia, pero también el padre biológico ni siquiera supo, o sea, nunca dio la autorización para la adopción y quiere a su hija, o sea, qué difícil, pero lo vamos a tocar en casos reales aquí, pero esta sentencia es muy importante para todo esto. Muy bien, vamos con el otro que también no es menos importante, el de Costa Rica, caso de inseminación. Por favor, este es caso también interesante, el tema lo que ya vimos del inicio, cuando hay vida, y esta sentencia lo establece. Muy bien, el tiempo de usted. Hasta hoy. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el caso de Artavia Murillo, fertilización in vitro versus Costa Rica. Primero que nada me gustaría partir explicando que la infertilidad puede ser definida como la imposibilidad de alcanzar un embarazo mediante haber tenido relaciones sexuales. Este tipo de problemas se pueden dar por diferentes factores, como podría ser adherencias en tubos ováricos, problemas en las trompas de falopio, o también puede ser de parte del hombre al no producir la cantidad de espermas necesarios, entre otros. Para poder apoyar a estas personas existen las técnicas o procedimientos asistidos para poder ayudarlos a tener hijos. Estos tratamientos se realizan siempre bajo la asistencia médica en un laboratorio y se hacen para poder apoyar a las personas y parejas infértiles a que estas personas puedan lograr un embarazo. Esto siempre incluye la manipulación tanto como de ovocitos, espermatozoides o embriones. Entre una de las más importantes, que es la que vamos a mencionar en este caso, está la FIV, que es la fertilización in vitro, que es donde se realiza la transferencia de embriones y la transferencia de ovocitos y espermatozoides para poder llegar a tener un embarazo
de manera clínica dentro de un laboratorio. Ahora, ¿cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Este procedimiento dio inicio en febrero de 1995, cuando se realizó la emisión del decreto ejecutivo. Luego, en abril de 1995, se presentó una acción de inconstitucionalidad hacia dicho decreto ejecutivo. Luego, en marzo del año 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema prohíbe la FIV, la fertilización in vitro. Luego, en enero del 2001, se presenta una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Luego, en junio del 2011, la CID sometió la jurisdicción de la Corte Interamericana al hecho de la controversia. Y fue hasta en octubre del 2002 que los representantes y el Estado remitieron sus alegatos con sus finales escritos, y la CID presentó una observación final sobre los escritos a dicho caso. El 28 de noviembre del 2012 se llevó a cabo y se emitió la sentencia del caso. Me gustaría mencionar que la comisión indicó que el caso se relacionaba bastante con varias alegadas hacia las violaciones de los derechos humanos, ya que muchas personas sentían que se les estaba quitando la oportunidad de poder tener un hijo. Si ellos no cumplían, se sentían como en un tipo de desventaja, y obviamente esto sentía una gran violación hacia el derecho a la familia y el derecho a la vida privada. Muchas mujeres también se sintieron bastante afectadas, ya que no tenían la posibilidad, al igual que otras personas, a tener hijos. Me gustaría mencionar que el Estado presentó tres excepciones preliminares. La primera fue la falta de agotamiento de recursos internos. La segunda fue la extemporaneidad a la petición presentada por Karen Espinosa y por Héctor Jiménez. Y la tercera fue la incompetencia de la Corte Interamericana para conocer los hechos sobrevientes a la presentación de la petición. En este caso hay varias víctimas, y en esta oportunidad me gustaría hacer énfasis en dos casos de dos víctimas diferentes. La primera víctima o víctimas, que es una pareja, sería Gretel Octavia Murillo y Miguel Mejías Carballo. Ellos se casaron el 13 de diciembre de 1993. Lastimosamente, uno de ellos sufrió a sus 19 años, en 1985, un accidente que lo dejó permanentemente parapléjico de la parte inferior de su cuerpo. Obviamente él no podía tener relaciones, y ellos empezaron a optar por diferentes vías para que se le pudiera dar la oportunidad de que ella quedara embarazada y poder tener hijos. Sin embargo, se realizaron 8 inseminaciones artificiales y ninguna dio resultados. En febrero del 2000, la médica tratante les informó a la pareja que la última alternativa que ellos podrían tener podría ser la FIV. Lastimosamente, al momento de que se dio y se quitó el decreto ejecutivo, ellos ya no pudieron ser capaces de poder practicar la FIV dentro de Costa Rica, y lastimosamente no tenían los medios ni los fondos para poder viajar a otro país a realizar la FIV o la fertilización in vitro. Así que el 10 de marzo del 2011 ellos se divorciaron. El segundo caso sería el de la pareja de la señora Andrea Bianchi Bruna, que contrajo matrimonio el 15 de junio de 1996 con el señor Germán Moreno Valencia. Claramente ellos, a su tercer año de matrimonio, no pudieron tener hijos, por lo que ellos acudieron a la inseminación artificial. Tuvieron 3 inseminaciones artificiales en el año 2000, que se podía realizar un FIV, que sería el último intento para que ellos pudieran tener hijos. Lastimosamente, en el año 2001 se les recomendó viajar a otro país para que ellos pudieran intentar la fertilización in vitro, y ellos viajaron a otro país, a Colombia para ser específicos, y en Colombia ella, con la fertilización in vitro, pudo quedar embarazada, y actualmente tiene una familia con 2 gemelos. Esto nos da a entender, tenemos 2 casos completamente diferentes, uno en donde tristemente la fertilización in vitro separó un matrimonio, y donde vemos la otra alternativa, ¿verdad? Que en ambos matrimonios tenían la misma posibilidad, que su último recurso era la fertilización in vitro. Sin embargo, una pareja tuvo los recursos para viajar a otro país, en donde pudieron coincidir a unos gemelos, y la otra pareja no tenía los recursos necesarios para salir del país, por lo que su matrimonio se acabó porque nunca pudieron tener hijos.
También es importante entrar a conocer exactamente qué era lo que regulaba el decreto ejecutivo, el cual fue emitido el 3 de febrero de 1995 por el Ministerio de Salud, el cual regulaba todo lo que eran las técnicas de reproducción asistida entre cónyuges. Y exactamente del artículo 9 al artículo 13 regulaba lo que era la fecundación in vitro, a lo cual procedo a la lectura de los primeros 3 artículos, pues considero que nos van a dar una muy buena ilustración. Artículo 9. En el caso de la fecundación in vitro queda absolutamente prohibida la fertilización de más de 6 óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento. Artículo 10. Todos los óvulos fecundados en un ciclo de tratamiento deberán ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente, quedando absolutamente prohibido desechar o eliminar embriones o preservarlos para la transferencia de ciclos subsecuentes de la misma paciente o de otras pacientes. Artículo 11. Queda absolutamente prohibida la maniobra de manipulación del código genético del embrión, así como otras formas de experimentación con ella. Con fecha 7 de abril de 1995 y de conformidad con el artículo 75 de la Ley Jurisdiccional Constitucional, el señor Hermes Navarro del Valle presentó una acción de inconstitucionalidad por dicho decreto. Entre sus argumentos, él decía de que la vida humana iniciaba desde el momento de la fecundación, por lo tanto cualquier eliminación era una clara, evidente violación de dicho derecho. Asimismo, también argumentó que había un alto porcentaje de malformaciones y que la fecundación in vitro era un negocio y no una cura de enfermedad ni un tratamiento de emergencia para salvar vidas. Después de hacer un análisis y recabar bastante información, la Sala Constitucional el día 15 de marzo del 2000 emitió sentencia, en lo cual finalmente derogó dicho decreto y procedió a darle lectura según su criterio. Las condiciones en las que se aplica actualmente lleva a concluir que cualquier eliminación, destrucción de lo concebido, voluntario o derivada de la implementación de quien ejecutara dicha técnica o de la inexactitud de esta, viola el derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el derecho constitucional y por ello el reglamento cuestionado es inconstitucional por infraccionar el artículo 24 de la Constitución y artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para contravenir, la técnica considera que en sí misma el derecho a la vida debe dejarse expresa constancia de que ni siquiera por norma de rango legal es posible autorizar legalmente su aplicación, al menos se insiste mientras su desarrollo científico permanezca en el estado actual. Asimismo, 2 de los magistrados que entraron a conocer dicho caso presentaron conjuntamente su salvamento de votos, en el cual los magistrados consideraban que la técnica de fecundación no es incompatible con el derecho a la vida ni la dignidad humana, sino por lo contrario, constituye un instrumento para la ciencia y la técnica para concebir para aquellos que sufren de infertilidad. Esta inconstitucionalidad de ley fue la que originó que el caso fuera sometido ante la Corte Interamericana, pues se le vedó el derecho a 18 personas de poder accesar a la fecundación in vitro. La Corte Interamericana en su capítulo 8 entró a hacer en un análisis del alcance de los derechos de la vida privada y familiar, el derecho de la integridad personal en relación a la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva, el derecho a gozar del beneficio del progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación, a lo cual la Corte concluyó con lo siguiente. La protección de la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, el desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con los seres humanos y con el mundo exterior. Además, la Corte ha señalado que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que la decisión de ser o no ser madre o padre es parte del derecho de la vida privada. Asimismo, concluyó con el siguiente argumento. Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el derecho al acceso a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho al goce de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido internacionalmente y en el ámbito interamericano se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Declaración Americana y en el artículo 14.b del Protocolo de San Salvador.
Por lo tanto, y conforme al artículo 29b de la Convención Americana, el alcance del derecho de la vida privada, autonomía reproductiva y a fundar una familia deriva del artículo 11.2 y 17.2 de la Convención Americana. Se extiende el derecho a toda persona a beneficiarse del progreso científico y de su aplicación, por lo cual la Corte entró a hacer un análisis de los efectos que provocó la prohibición del FIB. Y evidentemente también hizo un análisis del artículo 4.1 de la Convención Americana. Este artículo es bastante importante, pues fue uno de los fundamentos que la Sala Constitucional de Costa Rica utilizó para derogar el decreto ejecutivo. El artículo 4.1 de la Convención Americana señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La Corte Interamericana, a la hora de hacer un análisis de dicho artículo, encontró lo siguiente: una mujer ha concebido cuando el embrión se ha implantado en el útero. La palabra concepción hace referencia explícita a la preñez o gestación, que comienza con la implantación de un embrión, ya que la concepción o gestación es un evento de la mujer y no del embrión. Solo hay evidencia de la presencia de un embrión cuando éste se ha unificado a la mujer y da señales químicas de este evento, que puede ser identificado por los fluidos de la mujer. Esta señal corresponde a las hormonas. Esta es la clara diferencia, pues la Sala Constitucional de Costa Rica asimiló que la fecundación y la concepción son sinónimos, y no es así. Científicamente, la fecundación es cuando el óvulo ingresa el esperma, mientras que la concepción, como lo dijimos, es cuando ello se adhiere al útero de la mujer y por lo tanto empieza a sustraer las vitaminas esenciales para que el feto empiece a desarrollarse. Lo que la Corte Interamericana, en conclusión final, declaró violado los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las 18 personas que estaban en calidad de víctimas. Como paso siguiente, la Corte, y fundamentándose en el artículo 63.1 de la Convención Americana, procedió a las reparaciones, los cuales fueron los siguientes: una rehabilitación psicológica por 4 años, la cual tenía que cubrir los gastos tanto de medicamentos como en transporte y los gastos necesarios. Las medidas de publicación de la sentencia, se solicitó de que en el Diario Oficial de Costa Rica se publicara la sentencia, y la garantía de no repetición. La Corte se fundamentó que los estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos, sino que también deben de evitar promulgar aquellas leyes que impida el ejercicio libre de los derechos y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Por lo que también la Corte le pidió al Estado de Costa Rica de que hiciera una campaña sobre los derechos de las personas con discriminación reproductiva y procedió a lo que dan los indemnización por daños materiales e inmateriales, lo cual por daños inmateriales se le dieron $20,000 a cada uno de los agraviados y $5,000 a 8 de las personas, pues fueron los que hicieron más gastos a la hora de salir al extranjero. Como punto resolutivo, la Corte decide por unanimidad desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Costa Rica y declara con 5 votos a favor y 1 en contra que el Estado es responsable de vulnerar los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las 18 personas que se les vulneraron sus derechos por la prohibición del FIB. Y dispone con 5 votos a favor y 1 en contra que la sentencia constituye forma de reparación, que el Estado debe optar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efectos la prohibición del FIB y que las personas que deseen tener acceso a dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimento en el ejercicio de sus derechos que les fueron encontrados vulnerados en la presente sentencia.
Como punto número 3, el Estado debe regular con brevedad los aspectos que considere necesarios para implementar el FIP teniendo en cuenta el principio establecido en la presente sentencia y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales clasificados para desarrollar dicha técnica. Asimismo, la sentencia tiene que ser publicada en los diarios oficiales. El Estado también debe incluir la disponibilidad del FIP dentro de los programas de tratamiento de infertilidad en atención a la salud y de conformidad con el deber de las garantías respecto al principio de no discriminación. El Estado debe de brindar a las víctimas la atención psicológica gratuita y conforme inmediata hasta 4 años a través de las instituciones estatales de salud especializadas y el Estado debe realizar las publicaciones indicadas, obviamente. También, asimismo, debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación a los derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación dirigidos a los funcionarios judiciales en todas las áreas y escalones de la rama judicial de conformidad con lo que se establece en la sentencia. Asimismo, se termina y concluye con que fue redactada en español y en inglés, haciendo fe del texto en español en San José de Costa Rica el 28 de noviembre del 2012. Finalmente concluimos con esta exposición y hay muchos conceptos y doctrina en esta sentencia que considero que es bastante importante analizar, pero me voy a enfocar en 4 que son las esenciales. Por ejemplo, la salud. Los estados son responsables de regular y fiscalizar las prestaciones de servicios de salud para lograr una eficacia protección al derecho de la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades. La protección ante la arbitrariedad. En el artículo 11, la Convención Americana requiere la protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que afecten la vida privada y familiar, y prohíbe la injerencia arbitraria o abusiva ante la vida privada de las personas. La discriminación indirecta. Concepto reconocido internamente por diversos comités de derechos humanos, el cual implica que una norma o una práctica aparentemente neutra tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo de características determinadas. Toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, cuyo cumplimiento del Estado es necesario para garantizar los derechos humanos. Los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos que en ellas están consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que implican el ejercicio libre de estos derechos y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Y el más importante, balance entre la severidad de la inferencia y el impacto de la finalidad pretendida. Cuando hay derechos en conflictos, es importante hacer una ponderación entre la severidad de las limitaciones de los derechos involucrados, pues si no se entra a conocer o a tomar en cuenta los derechos en conflicto, se estaría incurriendo en una arbitraria y excesiva violación de los derechos de la otra parte. En el presente caso, ese fue el error que cometió la Sala Constitucional de Costa Rica, pues no ponderó la protección absoluta del embrión y arbitrariamente intervino en la vida privada y familiar de las parejas que pretendían o estaban bajo tratamiento del FIP, siendo una violación a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a los servicios de salud reproductiva y a fundar una familia. Muchas gracias por su atención, compañeros, y también licenciado. Muy bien, muy bien. Este caso hay cosas interesantes, especialmente sobre la discriminación, pero eso lo vamos a abordar ya en un caso de la niñez, porque también hay que ver el tema de la niñez y adolescencia acá. Muy bien, vamos con el siguiente caso, el caso 16, por favor. El primer caso de femicidio conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho, si les gusta esta sentencia, aunque la que viene
hay una película donde participa Jennifer López, de las muertes de Ciudad de Juárez, sí. Interesante porque narra lo que, cuando se habla de algodonera, se habla de las personas que se dedican a las maquilas. Y esta muerte de mujeres de las maquilas es que da con lugar el tema de la carencia de investigación y persecución penal a los responsables de estas muertes, y por eso es el primer caso de femicidio que va contra México. Muy bien, es el tiempo para el grupo 16, por favor. Muy bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciado. Como bien lo mencionaba, vamos a tratar un caso donde realmente podemos ver la corrupción, ¿verdad? Que se vive en la mayoría de países latinoamericanos, la negligencia por parte de las autoridades, ¿verdad? Y pues se ha titulado el caso Campo Algodonero contra el Estado de México, ¿verdad? Nosotros somos el grupo 16 y vamos a comenzar a presentar lo que son las víctimas, ¿verdad? Directas de este caso, ¿verdad? Comenzamos con Claudia Ivette González, ¿verdad? Ella era una muchacha de 20 años al momento de los acontecimientos. Ella era una trabajadora en una empresa de maquila desde hace 3 años y su desaparición se reportó el día 10 de octubre del año 2011. Luego tenemos a Esmeralda Herrera Monreal, ¿verdad? Ella era tan solo una niña de 14 años. A su corta edad ya era una empleada doméstica, ¿verdad? Ella viene, su madre intenta reportarla como desaparecida el día 30 de octubre del año 2011, ¿verdad? Pero aquí es donde se puede ver el comienzo de la negligencia de las autoridades, pues le dijeron que no podía levantar el reporte o tan siquiera comenzar con la búsqueda hasta transcurridas las 62 horas. ¿Verdad? También le habían mencionado a su madre que seguramente, ¿verdad?, se había ido con alguna amiga, con algún novio, pero pues su madre hace hincapié en que la menor no tenía ni amigas ni novio, puesto que ella tenía 2 meses de haber llegado a la ciudad de Juárez, que es donde viene y ocurre este caso. Y terminamos con Laura Berenice Ramos Monarrez, ¿verdad? Ella era una estudiante de bachillerato de 17 años, también trabajaba en un restaurante y su desaparición se reportó el día 21 de septiembre del año 2001, ¿verdad? Cabe recalcar que las víctimas eran todas de escasos recursos, ¿verdad? Y pues aunque su desaparición no fue toda al mismo tiempo, al momento de encontrar sus cuerpos sí hubo un lapso bastante corto de tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos con lo que son las estadísticas. Las estadísticas. Ciudad de Juárez es la provincia más poblada dentro del estado de Chihuahua, México, y se caracteriza por ser un poblado fronterizo que colinda con El Paso, Texas, Estados Unidos. Su ubicación geográfica es un elemento clave para comprender lo que ahí ocurre, y para ello es necesario tener presente sus condiciones. Por un lado, Juárez es una ciudad inserta en una disputa permanente por parte del crimen organizado debido a su ubicación estratégica. Por otro lado, es una urbe que ha desarrollado la proliferación de la industria maquiladora, lo que atrae un gran número de población migrante y trabajadores. Ambos puntos se unen a una desatención histórica de la provincia por parte del Estado, lo que se traduce en una pobre infraestructura urbana y un desarraigo social creciente. Podemos en un primer análisis destacar las siguientes observaciones. Como podemos ver, en la parte inferior de la diapositiva encontramos un mapa de lo que viene siendo Ciudad de Juárez.
Destaca la zona noroeste, con una constante existencia de casos en todo el periodo de estudio, o sea, de 1993 a 2005. Esta zona está altamente relacionada con lo que se conoce como el poniente de Ciudad Juárez, con altas deficiencias de infraestructura urbana. Destaca en esta zona la existencia del centro histórico de Ciudad Juárez, la de colonias precarias y con altas densidades poblacionales y la de parques industriales importantes. La zona noroeste presenta casos esporádicos en el tiempo, con una tendencia a desaparecer desde el año 2000. En esta zona se relaciona con los sectores de Ciudad Juárez que cuentan con mejores procesos de urbanización, o sea, pavimentación y desarrollo urbano con planeación, así como zonas con niveles muy altos en la cobertura de servicios, agua, luz, alcantarillado y agua potable. En resumen, en esta zona se encuentran los niveles socioeconómicos más altos de la ciudad. En la zona suroeste, que es la del cuadro inferior del lado izquierdo, muestra casos durante los años de 1994 a 1999, tendiendo a ser importante y desaparecer en los años subsecuentes. Esta zona, también localizada al poniente de Ciudad Juárez, cuenta con niveles altos de pobreza y con niveles bajos de cobertura de servicios básicos. Sin embargo, por alguna razón, el fenómeno del feminicidio no es significativo, o al menos no se presenta un patrón espacial del fenómeno en esta zona. La zona sureste, que es la del cuadro inferior derecho, no aparece con incidencias constantes en el periodo analizado. Sin embargo, respecto al número de casos, destacan los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2005. En esta región se da un marcado proceso de urbanización y desarrollo. A continuación, el compañero va a avanzar con las diapositivas para que veamos el avance desde el año 1993 a 2005 en cuanto a la cantidad de asesinatos por cada zona en Ciudad de Juárez. Muy bien, ahora continuamos con lo que es la narrativa de los hechos, ¿verdad? Si bien se sabe que estas tres muchachas desaparecieron entre el mes de septiembre y octubre del año 2011, fue hasta el día 6 y 7 de noviembre del año 2011 que aparecen en un campo algodonero de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, 8 cuerpos de mujeres, ¿verdad? Que entre ellos se encuentran estas víctimas directas, lo que es Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, ¿verdad? Que fueron las víctimas del caso que estamos presentando, que fueron ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, como mencionaba anteriormente, cada una de ellas desapareció en fechas y lugares diferentes, pero las fechas en que desaparecieron fueron muy cercanas y las tres víctimas eran mujeres jóvenes y de escasos recursos, ¿verdad? En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Los familiares y amigos obviamente reportaron a las autoridades competentes la desaparición de las jóvenes dentro de las primeras 72 horas, ¿verdad? Entonces, conforme al acervo probatorio, la Corte Internacional de los Derechos Humanos concluyó que desde que se denunció la desaparición de las tres víctimas hasta que se encontraron los cuerpos, las autoridades competentes solo registraron las desapariciones. Entonces, se solicitaron a la Policía Judicial que investigara
se emite un oficio del programa de atención a víctimas de los delitos. También las familias, al ver la negligencia y el poco apoyo de las autoridades, vienen y elaboraron carteles indicando que las víctimas habían desaparecido, ¿verdad? Y pues también fueron recopilando testimonios de ciertas personas. Ahora bien, los cuerpos fueron encontrados en estado de conservación incompleto, ¿verdad? Sucede en el caso de una de las víctimas que uno de los hermanos trataron de ir a reconocer a la víctima, pero ni siquiera pudieron saber si realmente era ella porque no tenía rastro alguno, ¿verdad? Las dejaban con hematomas, signos de probable estrangulamiento, signos de severa violencia sexual, ¿verdad? Entre lo que se puede mencionar, manos atadas, semidesnudas, o en el caso de Esmeralda Herrera y Laura Berenice, con la blusa y el brasier levantados por encima de los senos, y en el caso de Esmeralda Herrera y de Claudia Ivette, con los pezones mutilados. Entonces las dejaban en un estado realmente inhumano. Una vez encontrados los cuerpos, la Corte Internacional de los Derechos Humanos consideró como probadas diversas irregularidades en la investigación llevada a cabo por el Estado mexicano, ¿verdad? Se puede mencionar falta de precisión de las circunstancias de hallazgo de los cuerpos, poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades. Aquí pues podemos mencionar que vienen las familias de las víctimas, no se quedan conformes, ellas van a estos lugares donde aparecen las mujeres y comienzan ellos incluso a encontrar muchas pistas. Se encuentra que simplemente las llegaron a recoger, no se dio continuidad, no se dio una búsqueda, no se dio una investigación precisa, ¿verdad? Aquí pues también podemos mencionar el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, métodos ineficaces para preservar la cadena de custodia, autopsias incompletas, asignación arbitraria de nombres a los cuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Como se reportaban las víctimas y al mismo tiempo habían más mujeres desaparecidas, lo único que el Estado decía era, ok, entonces digamos que esta desaparecida es esta persona que encontramos y esta es esta otra. Realmente no le daba un seguimiento y que merecían las víctimas, ¿verdad? Y bueno, también podemos mencionar deficiente aplicación de las pruebas genéticas, fabricación de culpables y consecuente falta de seguimiento de otras líneas de investigación, falta de vinculación entre las investigaciones del fuero federal con las del fuero local, fragmentación de las investigaciones en casos que probablemente estaban relacionados, y por último, la falta de investigación de funcionarios públicos por comisión de ilícitos de índole administrativo penal. Y ahora sí vamos a indagar lo que es la investigación en sí. Ok, en cuanto a la investigación, durante la investigación se dieron varias anomalías de parte del Estado de México. Los familiares de las víctimas declararon que al momento de querer denunciar la desaparición de las víctimas, los agentes policiales les negaron la atención, argumentando que debían pasar al menos 72 horas desde su desaparición y que además minimizaron los hechos bajo el pretexto que andaban con el novio o que andaban de voladas, porque durante la investigación se dieron varios casos de que las culpables eran las mujeres por andar trasnochando, que de plano ellas se ofrecían, que de plano por su culpa eran vulnerables, que por ser sexo servidoras eran culpables de lo que les había pasado y que lo tenían bien merecido. En esos años hacía mucho eco esa argumentación de parte de las autoridades. También se omitieron declaraciones importantes de familiares y amigos de las víctimas sobre personas que hablaban o molestaban a las víctimas antes de su desaparición, ¿verdad? Los lugares que frecuentaban o llamadas que recibieron antes de su desaparición. Se determinó que las 3 víctimas antes mencionadas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte.
por las deficiencias en los certificados de autopsia, no se pudo determinar con certeza cuánto tiempo duró su secuestro. El 18 de noviembre del año 2005, el equipo argentino de antropología forense, por sus siglas EAAF, realizó una segunda autopsia de los restos de la joven Esmeralda Herrera Monreal y se estableció que la autopsia realizada el 6 de noviembre de 2001 no tuvo en cuenta los principios generales en los que debe basarse una correcta necropsia médico-legal. La familia de la joven Laura Berenice Ramos Monarres solo contaba con una clavícula, ya que habían incinerado los demás restos, por lo que entregaron al equipo argentino de antropología forense para que confirmaran su identidad. Los restos de la joven Claudia Ivette González no fueron incluidos en los casos a reexaminar ante la negativa de los familiares. Otra irregularidad fue la inapropiada preservación del lugar del hallazgo de los cuerpos, ya que seguían un patrón porque aparecieron en distintos lugares del estado de Ciudad de Juárez y siempre era el mismo lugar y no tomaron las medidas necesarias para la preservación del lugar y que así las pruebas les sirvieran más en la investigación, ¿verdad? También la no adopción de medidas necesarias para que la escena del crimen no fuera contaminada por lo mismo. La gente pasaba ahí y tal vez ni siquiera se enteraban que era una escena del crimen, o tal vez sí y era adulterada, y esto pues era contraproducente para la investigación. El procesamiento no exhaustivo de las evidencias recabadas y la no realización de diligencias periciales sobre los indicios probatorios también entra dentro de las irregularidades del Estado de México durante la investigación del asesinato de las jóvenes, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita a los fundamentos jurídicos. Muy bien. Entre los fundamentos jurídicos, la Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Mejor conocida como Pacto de San José. Tenemos el artículo 4, que viene siendo el derecho a la vida, debido a que el comité solicitó a la Corte que declare que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de las víctimas mediante la adopción de medidas para prevenir sus asesinatos. Luego tenemos el artículo 5.1, que sería el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. También tenemos el artículo 8, que serían las garantías judiciales. Artículo 19, derechos del niño. Recordemos que todas de ellas eran menores de edad. Entonces, la Comisión alegó que el Estado tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Laura y de Esmeralda por los factores. Número 1, como mencioné, la minoría de edad. Y número 2, la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía. Luego tenemos el artículo 25, que sería la protección judicial. Y por último se puede mencionar también el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿verdad? Luego tenemos también en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1, que sería la obligación de respetar los derechos, el artículo 2, que sería el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y, bueno, también podemos mencionar que el Estado, aunque reconoció lo grave que son estos homicidios, negó que hubo violación alguna de su parte a los derechos a la vida, integridad y libertad personales. Ahora bien, continuamos también con lo que es la doctrina. Muy bien, entonces acá tenemos presuntas violaciones a la protección judicial.
el reconocimiento de la honra y la dignidad personal y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia garantizados por la Convención Americana y la Convención de Belém de Pará. Los hechos que caracterizan una posible violación, como estipula el artículo 47, inciso B de la Convención Americana. También la Convención Interamericana debe realizar una evaluación para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1. También tenemos las violaciones del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, presuntas violaciones de los artículos 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará. También podemos mencionar las organizaciones a favor de las víctimas. Tenemos, número 1, Asociación Nacional de Abogados Democráticos. También tenemos el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. Por último, podemos mencionar tratados y diferentes normas. Número 1, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por último la Convención Belém do Pará. Y vamos a concluir con lo que es la sentencia. La sentencia. El caso González y otras versus México, conocido también como Campo Algodonero, cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009, representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando hablamos del tema de violencia de género. La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condena al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monares, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. Por otro lado, la Corte realizó un marco jurídico en cuanto a los instrumentos internacionales. Mencionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención Belém do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo anterior con la finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Y bueno, y agradecemos a todos por su atención, ¿verdad? Y pues por último mencionar a los integrantes de nuestro grupo, María José Bolaños, que es nuestra coordinadora, Amy García, su servidora, y mi compañero Alejandro Fernández, que fue el segundo expositor del día de hoy, y nuestros demás compañeros, Jani Argueta, Pablo Quer, Daniel Velázquez, Brian Coy, y Diego Marcos y Cleibel Sol. Gracias. Muy bien, compañeros. Excelente. Me gustó mucho esto de que hayan dicho es un antes y un después. Pero no solo por el tema de femicidio, para los mexicanos esa sentencia les afectó muchísimo porque ellos nunca creyeron que una justicia fuera de su territorio les iba a imponer algo que ellos únicamente podían arreglar internamente. Recordemos el nacionalismo puro que tienen los mexicanos y esto que era que no les afectó demasiado. No sé si ustedes vieron en las excepciones que ellos plantearon, efectivamente ellos no creían en una justicia más allá de sus fronteras. Pero ahora, pues con base en la sentencia, pues los mexicanos indudablemente ya son
de hecho, desde que ratificaron la jurisdicción de la Corte, ya pertenecen directamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien hecho, compañeritos. No sé si nos da tiempo el grupo 17 o quieren que lo hagamos para el viernes. Bien, buenas tardes, licenciado, como usted prefiera. Podemos presentar ahorita si usted quiere. Solo son 14 minutos del video. Va, démosle pues, doña Melanie. Está bien, licenciado. Ahorita comparto mi pantalla. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta tarde les vamos a dar una breve exposición acerca de un caso muy interesante que se titula La última tentación de Cristo. En el resumen del caso, podemos destacar que según la demanda, dichas violaciones se habrían producido de perjuicio de la sociedad chilena, en particular de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insurza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película La última tentación de Cristo, confirmada por la excelentísima Corte Suprema de Chile con fecha 13 de junio del año 1997. Fue una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de febrero del año 2001, la cual debía resolver acerca de si hubo violación por parte del Estado de Chile es respecto a los artículos 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la primera ocasión, dicha solicitud no prosperó en vía administrativa ni judicial. En el segundo caso, el órgano competente accedió a la petición utilizándose en esta ocasión solo para mayores de 18 años. Dicha resolución administrativa esta vez fue combatida por un recurso de protección interpuesta por representantes legales de la Iglesia Católica, a nombre de Jesucristo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. La Corte acogió el recurso dejando sin efectos la resolución administrativa. Esta sentencia de apelaciones fue interpelada por nuevos demandantes ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, la que falló confirmando la sentencia cuestionada. De este modo quedó sentenciado el criterio del Poder Judicial de censurar la exhibición de la obra cinematográfica de referencia. Los demandantes afectados acudieron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos demandando el Estado de Chile ante la presunta violación de los derechos de libertad de pensamiento y de expresión, de conciencia, religión, y ante el incumplimiento de las obligaciones de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derechos internos. Sus presentaciones contra el Estado de Chile fueron en consecuencia las siguientes: autorizar la norma exhibición cinematográfica y publicidad de la película La última tentación de Cristo, adecuar sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana a fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y publicidad. Hay que asegurar que los órganos del poder público y sus autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus diferentes potestades ejerzan estas a manera de hacer efectivos los derechos y libertades de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana y en consecuencia se abstengan de imponer censura previa a la producción cinematográfica. De este modo inicia el proceso judicial en la Corte Interamericana, que concluyó con la sentencia de fecha 5 de febrero del año 2001 sobre el procedimiento de deber señalar determinados elementos relevantes. Entre ellos, el Estado de Chile contestó de forma extemporánea la demanda, así declarado por la Corte. En consecuencia, no presentó prueba alguna por su parte. La Comisión aportó pruebas documentales, así como todos aquellos encaminados a probar los perjuicios sufridos por las víctimas. Se practicaron pruebas de testigos,
Se aportaron dictámenes de 3 peritos solicitados por la comisión y otros 2 requeridos de oficio por la Corte una vez practicadas las pruebas, encontrándose en la fase de proceso en la que las partes debían aportar sus informes finales. Con prórrogas otorgadas, el Estado de Chile, en fecha 22 de enero del año 2001, aportó a la Corte un proyecto de reforma constitucional que censaba la censura cinematográfica en cuestión. Aspectos relevantes. El país prohibió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Las principales víctimas testificaron que se les prohibió el acceso a la información y que sufrieron daños en sus vidas profesionales y estudiantiles. Se le acusa al Estado de Chile de violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, al derecho de la libertad de conciencia y religión. A sus ciudadanos, dichos derechos son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo de Censura Cinematográfica ha prohibido numerosas películas y en algunos casos ha revisado las calificaciones y permitido la exhibición de la película que habían censurado. Chile es un estado parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto del año 1990. Reconoció la competencia contenciosa de la Corte ese mismo día. Por lo tanto, Chile se comprometió a cumplir con los derechos establecidos en la Convención. El gobierno de Chile afirmó en la audiencia ante la Corte no tener discrepancias sustantivas de fondo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la necesidad de asegurar la libertad de expresión. La Corte de Apelación de Santiago, Chile, dictó sentencia en el presente caso. El gobierno no se asocia a la solución que se adoptó y presentó un proyecto de reforma constitucional al Congreso, desnaturalizando la función esencial del sistema internacional e interrumpiendo de ese modo el proceso para remediar los errores cometidos por el Estado de Chile. En el fundamento legal, Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 1.1. Obligación de respetar los derechos. Artículo número 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo número 12. Libertad de conciencia y religión. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Artículos 50 y 51. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son respecto al procedimiento que debe atender todo interponente. Los artículos se refieren específicamente a los plazos del trámite y resoluciones respectivas. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 32. Plazo para la representación de peticiones. Muchas gracias. Continúa mi compañero. La doctrina. En este fallo judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina la posible vulneración de los derechos de libertad de pensamiento y expresión, específicamente con los de conciencia y religión, ante la imposición de censura judicial para la comunicación pública y divulgación de la película La Última Tentación de Cristo. De igual manera, se analiza la obligación del Estado de Chile de respetar los derechos y deberes establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a las libertades públicas y, en consecuencia, la responsabilidad objetiva del Estado. El problema suscitado en la Corte Suprema es debido a una mala interpretación en la medida en que se ha aplicado preferentemente el derecho al honor frente a la libertad de opinión, siguiendo algunas tendencias de tribunales extranjeros y la doctrina que distingue entre derechos humanos que corresponden a la dignidad de la persona como el derecho de la vida, al honor y a la intimidad, respecto de derechos humanos de medio como la libertad de opinión y de información. La resolución fue fundamentada en el Pacto de San José, siendo un tratado internacional que prevalece sobre la Constitución política chilena. La Convención debe ser interpretada y aplicada de acuerdo con su artículo 30.
ya que no basta un hecho que teórica o doctrinariamente pueda tipificar o configurar la infracción de una regla o precepto, sino que es indispensable atender al contexto que es del marco de un orden democrático, pluralista, con separación de poderes y el objetivo de la disposición. La parte resolutiva de la sentencia. 1. En unanimidad, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que está establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Unzuzatagia y Hernán Aguirre Fuentes. También declaró que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Unzuzatagia y Hernán Aguirre Fuentes. 3. Declara que el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión a la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión señalada en el punto resolutivo 1 de la presente sentencia. Decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia un informe sobre las medidas tomadas a este respecto. 5. Decide por equidad que el Estado debe pagar la suma de $4.290 como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes en los procesos internos y en un proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección. Esta suma se pagará por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 6. Decide que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después dará por concluido el caso. El juez Cancado Trindade hizo conocer a la Corte su voto concurrente y el juez de Roux Rengifo su voto razonado, los cuales acompañan esta sentencia. El voto razonado de los jueces. Por su parte, el juez Roux declaró que no consideraba que el Estado hubiera violado el artículo 12 de la Convención Americana, porque para haber votado en contrario hubiera requerido que obraran en el expediente pruebas precisas acerca de que la exhibición de la Última Tentación de Cristo se menoscabó en perjuicio de las víctimas concretas del presente caso, el derecho a cambiar de religión o creencias. El juez creyó con todo que para arribar en el presente caso a conclusiones ciertas sobre la violación de la libertad de la religión y de conciencia, la Corte necesitaba disponer de pruebas más prolijas y contundentes que las que tuvo a la vista sobre la situación personal de los peticionarios. El voto del juez Trindade, por parte, este caso representó un sensible avance jurisprudencial, ya que fue objeto de atención y debate en la audiencia pública ante la Corte el argumento del Estado demandado, según el cual los recursos internos no estarían agotados. Este caso es verdaderamente emblemático, no solo por construir el primer caso sobre libertad de pensamiento y de expresión resuelto por la Corte, sino que también por incidir sobre una cuestión común a tantos países latinoamericanos y caribeños y que alcanza los fundamentos del derecho de la responsabilidad internacional del Estado y el propio origen de dicha responsabilidad para el juez en el año 2001. A la luz del presente caso, todavía no se lograba alcanzar este grado de desarrollo del derecho interno de los Estados partes en los tratados de derechos humanos. Muy bien, ¿cómo estamos con la integración del grupo? Ahorita le vuelvo a compartir esa parte del video, licenciado. Muchas gracias. Ahí estamos los integrantes. Somos 9. Creo que ahí hay uno de más. ¿Quién ingresó? Ángela Sofía. Ángela Sofía. Ángela Sofía.
Muy bien, compañeritos. Felicitaciones. Nos miramos el próximo viernes. Esperamos que el viernes ya culminemos con esto. Pasen buena tarde. Ya el viernes serían los 4 grupos finales. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Licenciado, solo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí logró captar todos los compañeros de mi grupo? Así es. Ah, bueno, muchas Así gracias. es, no se preocupe. Grupo 18, 19, 20, 21 el viernes, por favor. Se cuidan. Pasen buena tarde.